antigua alianza era un día. Ahora Dios indica otro día. Vamos a ver cuál es el día que Dios indica. Vamos a verlo en la Biblia, cuando Jesús resucita. Los cristianos van a guardar el día domingo. San Juan capítulo 20, versículo 1. En realidad existe una cita en la Biblia que diga o autorice o mande a los cristianos a guardar el domingo. ¿Verdaderamente existe esa cita que argumente que los cristianos van a guardar el domingo? Juan 21 dice lo siguiente, que es la cita que utilizan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. En ninguna parte de este versículo se establece que los cristianos van a guardar el domingo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Ahora, si usted revisa todo el capítulo y revisa cualquier parte del Nuevo Testamento, usted no va a encontrar ni una sola cita en todo el Nuevo Testamento que autorice o mande a los cristianos a guardar el día domingo. Esa cita no existe en la Biblia. Así que yo le animo a que usted pueda investigar y pueda buscar en la Biblia y nos pueda demostrar que verdaderamente la Biblia enseña tal cosa. A ver si los cristianos se reunían el sábado. Yo le estoy mostrando varias citas. Voy a esperar que el hermano me muestre donde dice que los cristianos se reunían el día sábado. Como lo estoy haciendo yo, ahí están las cámaras. Y le estoy haciendo un reto. Porque yo dejo de ser cura y me meto adventista hoy delante del mundo entero. Los cristianos van a guardar el día domingo. ¿En verdad hay una cita en la Biblia que diga directamente que los cristianos se reunían el sábado? ¿O alguna cita que diga que los cristianos se reunían el día domingo? La respuesta es un rotundo no. Es más, la palabra cristiano no se usó para describir a los apóstoles, sino hasta mucho tiempo después de que ellos iniciaron su ministerio. Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Allí apenas está surgiendo la palabra cristianos. Además, quiero recalcar que la palabra cristiano solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y nunca se utilizó para apoyar un nuevo día sagrado dedicado al Señor. Otra cosa importante es que yo no puedo hacer sagrado un día solo porque los discípulos se reunían en él. Si así fuera, entonces todos los días debían ser sagrados, o todos los días deben ser sagrados. ¿Por qué? Porque los discípulos se reunían todos los días. A menos que haya una orden directa de Dios diciendo que un día es sagrado, yo no puedo tomar tal postura. Dice Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, fíjense la expresión, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y Hechos 19:9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Fíjense, ¿a quiénes separó? A los discípulos. Discutiendo cada día, fíjense la expresión, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Fíjense que la Biblia es clara en decir que Pablo se reunía con estos cada día y así se mantuvo por espacio de 2 años discutiendo con esto. Y lo que dice el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Otra cosa que es importante es que el sacerdote dice que ellos son cristianos del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento, sugiriendo así que ellos seguían por el Nuevo Testamento, no por el Antiguo. Ahora, ¿es correcta esa postura? El cristiano verdadero seguía por toda la Biblia, no solo por el Nuevo Testamento. Inclusive miremos cuál era la actitud de Pablo. Hechos 28, versículo 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés
como por los profetas. El apóstol Pablo no tenía el Nuevo Testamento en la mano para decir voy a salir a predicar el Nuevo Testamento para los cristianos del Nuevo Testamento. No, la Biblia dice que el apóstol Pablo, cuando daba el mensaje de Jesús, lo que utilizaba era el Antiguo Testamento. Para que den un capítulo, un versículo donde nos mande a guardar el día sábado a nosotros los cristianos, no a los judíos, a nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Y donde diga la Biblia que los primeros cristianos se reunían el día sábado. A ver, hago hincapié. Donde diga que los cristianos, no los judíos, porque nosotros sabemos que los judíos se reunían el día sábado. No, yo no quiero que digan los judíos, que digan los cristianos. ¿Separa la Biblia a los judíos de los cristianos? ¿Hace la Biblia tal cosa? La Biblia no habla de que los hebreos hacían separación entre judíos y cristianos, sino entre judíos y gentiles. ¿Pero quién era un gentil? Según la Biblia, en aquel tiempo se consideraba un gentil a todo aquel que no era de descendencia judía. Incluso, si hago tal separación, los apóstoles no serían cristianos, ya que estos eran judíos, o en algún momento estos dejaron de serlo. Si nosotros vamos nuevamente a la cita de Hechos 19:9, la última parte del versículo dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. ¿A quiénes separó Pablo? A los discípulos. Y el siguiente versículo, en la última parte, dice quiénes eran estos discípulos o quiénes eran parte de los discípulos. Dice, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Quiere decir que la Biblia engloba entre los discípulos, entre los cristianos, incluso a los judíos. Ya tenemos claro lo que es un gentil. Sabemos que estos no eran judíos. Y estos fueron los que llegaron a ser discípulos o cristianos luego. Ahora, es interesante notar que estos gentiles sí se reunían en sábado. Hechos 13:42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, fíjense quiénes están allí, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado, ¿cuándo iba a ser la próxima reunión? Los gentiles rogaron a quien, a Pablo, que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Versículo 44, el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad. Dice que se juntaron los judíos, no, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hechos 16:13 nos sigue dando evidencia de que los gentiles, los que llegaron a ser cristianos, los que llegaron a ser discípulos, se reunían en sábado. Efectivamente, Hechos 16:13 avala esta idea o este principio y dice, y un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjense que no están reunidos en el templo. Y dice el verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿de dónde era? De Tiatira, no está hablando de que era de Jerusalén o que era judía, no, era una persona de otra ciudad donde efectivamente llegó el cristianismo luego, pero no era judía, era un gentil. Y dice que ésta adoraba a Dios y dice que en este momento Dios abrió su corazón y escuchó las palabras que Pablo hablaba. ¿Y en qué día estaba recibiendo esta mujer este mensaje o esta obra de Dios en el corazón? En el día sábado. María Magdalena fue... Ya saben ustedes la historia. María Magdalena encontró a Jesús resucitado. Pero ahora pongan cuidado. Si Jesucristo está de acuerdo, en el versículo 19, si Jesucristo está de acuerdo que los cristianos se reúnen el domingo o no. Versículo 19. Ese mismo día. Ese mismo, ¿cuál era? El domingo, el día después de él, ese mismo día. El primero después del sábado. Por si alguno duda, el primero después del sábado. Paren la oreja, pónganle lupa y háganle zoom para que vean a los cristianos reunidos el día domingo. ¿Era domingo el día en que se reunieron los apóstoles? Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús
y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El sacerdote plantea que Jesús está autorizando y validándole el domingo como día sagrado a los discípulos con su aparición ante ellos. Pero allí hay dos errores y muchas personas los aceptan por el desconocimiento que tienen de las Escrituras. Pero vamos a analizar esto. Bíblicamente, ¿cuándo comienza un día? Génesis 1 dice o enseña que bíblicamente los días van de puesta a puesta de sol. Ejemplo, versículo 13 de Génesis 1. Dice: y fue en la tarde y la mañana el día tercero. Cuando analizamos los días de la creación, todos siguen el mismo parámetro o el mismo patrón, o sea, de puesta a puesta de sol. Incluso las fiestas judías tienen el mismo patrón. Levíticos 23:32, hablando de un día de reposo ceremonial, dice lo siguiente: día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Es decir, que los días bíblicos son de puesta a puesta de sol. Cuando llega la noche, bíblicamente ya es el día siguiente. Un ejemplo de esto es la misma muerte de Jesús. Fijémonos que Jesús muere un viernes en la tarde. Por eso dice Lucas 23:54 que era día de preparación. Y estaba por entrar el sábado. Ahora, este fue llevado al sepulcro casi al anochecer. Dice la Biblia que un grupo de mujeres sigue el cuerpo y después de ver dónde lo pusieron, estas regresan y descansan el día sábado conforme al mandamiento según el versículo 56. Es decir, que para estas mujeres los días comenzaban al ponerse el sol. Para estas mujeres, al ponerse el sol el viernes en la tarde, ya era sábado. Ahora, recapitulemos la historia de Jesús. Marcos 16:9 dice que Jesús resucitó el domingo por la mañana. Y Juan 20:19 dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, se le apareció a sus discípulos. Entonces, Jesús se le apareció a sus discípulos el lunes, no el domingo, puesto que ya el sol se había ocultado. Querido hermano, a usted le han confundido haciéndole creer que era domingo ese día. Ahora, algunos pueden decir: es que nosotros ya contamos el inicio del día a las 12 a.m. y lo terminamos a las 11:59 p.m. y por eso era domingo todavía. Error. Fijémonos en lo siguiente: el nuevo uso horario no se dio o no se añadió sino hasta 1925. Así que no es correcto aplicar ese parámetro a la Biblia, porque en el momento que sucedieron las cosas era lunes en aquel entonces. Dice la Biblia que los discípulos estaban nuevamente reunidos otro día y Jesús se le vuelve a aparecer. Juan 20:26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Bíblicamente Jesús se les apareció a los discípulos nuevamente 8 días después, o sea, el próximo lunes. Era lunes el primer día que se les aparece y se les apareció el lunes siguiente nuevamente. Entonces yo no puedo hacer de este día un día de reposo sencillamente porque Jesús se apareció en él. Si no, entonces tendría que decir yo que entonces el lunes es el nuevo día de reposo. Entonces ya no es ni el viernes, ya no es el sábado, ya no es el domingo, sino que ahora tenemos otro día. Ahora es el lunes, el día sagrado.